La magia de pensar en grande nos enseña a pensar con rectitud sobre las personas y ese es un requisito sine qua non para lograr equipos de alto rendimiento. Tenemos que aprender a pensar que los demás son maravillosos, que los demás tienen potencial, que los demás tienen esperanza, que los demás tienen fuerza, que los demás son capaces de hacer las cosas que antes no hacían. El liderazgo consiste en John Adair decía, John Adair es un consultor americano muy potente, decía que el liderazgo no consistía en poner grandeza en lo humano, sino en evocarlo, porque la grandeza ya estaba allí. Y eso es verdaderamente el poder de cuando creamos liderazgo. Los líderes tenemos que aprender cada vez más a pensar de manera recta sobre los demás, a pensar con rectitud sobre los demás, a creer que las personas que nos rodean tienen mucho más corazón, tienen mucho más alma, tienen mucho más buena fe que lo que normalmente creemos afuera que lo tienen. Es decir, si nosotros queremos trabajar con los demás, siempre tenemos que creer en lo mejor que tienen las personas. Y es increíble, así algunas personas tengan inconvenientes porque todas las personas cometemos errores. Hay algunas personas que solamente se fijan en los errores de los demás y las personas que normalmente se fijan en los errores de los demás pues son negativos, son personas negativas. Así como en la vida de afuera se fijan solamente en las cosas que pasan malas, cuando se relacionan con otros también solamente ven los errores de esas otras personas. Y yo creo que una buena manera de crear equipos de alto rendimiento y de pensar en grande, pues es también pensar en que las personas tienen mucho más cosas lindas y mucho más cosas espectaculares que aquellos errores que cometen. Obviamente se requiere cierto ejercicio, obviamente se requiere cierta práctica y obviamente se requiere cierta nobleza para entender que las personas tienen más cosas lindas que cosas feas y que tienen mucho más aciertos que errores. Yo les voy a contar un pequeño caso. Cuando yo era rector de la universidad, una cucha que trabajaba en la universidad, cuando digo cucha es una vieja para México, una señora o una persona que trabajaba ahí en la universidad que tenía cierto poder. Yo había escuchado que la persona hablaba muy mal de mí, porque yo era un rector muy joven, yo era un rector que había llegado a los 26 años a ser rector de esa universidad y por supuesto fue la generosidad de los dueños de la universidad la que me nombraron, quizás yo no me lo merecía. La persona tenía seguramente razón con hacer algunos comentarios, pero algunos comentarios que hacía los hacía destructivos y no eran buenos para la imagen mía ni para la imagen del rector, etcétera, etcétera. Algún estudiante o estudiantes normalmente iban a mi escritorio y me contaban, me decían, mira, la cucha fulana de tal dice de ti esto, habla mal de ti, no sé qué, y se expresa mal de ti. Yo me quedé viendo a un estudiante y le dije, es increíble, yo no te creo lo que tú me estás contando, porque esta señora es una gran persona, esta señora es espectacular, esta señora es de las personas más honradas que yo he conocido, más comprometidas con esta universidad, y es de las personas que he conocido que tienen más corazón, por eso no te creo lo que tú me estás diciendo, o sea, me parece que tú has escuchado mal y no quiero creerlo porque esta persona es una gran persona. Y yo no exageraba en hablarlo, yo lo decía de corazón porque yo sentía mucho aprecio por esa persona, yo lo hacía genuinamente. Y les quiero contar que lo hice unas 4 veces así de manera genuina, o sea, yo pensaba rectamente sobre esa persona y no me inmutaba lo que quizá ella decía, porque yo siempre creía que quizá ella tuviera alguna razón. ¿Quieren que les cuente una cosa? Seguramente algunos estudiantes le dijeron, oye, José Bobadilla habla muy bien de ti. José Bobadilla se expresa muy bien de ti, es increíble el concepto que él tiene de ti. Y poco a poco la señora fue cambiando la actitud conmigo y poco a poco la señora empezó a admirar lo que yo hacía y poco a poco ella fue transformando su forma de verme. Y yo recuerdo que cuando yo salí del cargo fue la persona que me expresó el mejor cariño quizá de todas las personas que trabajaban allí conmigo y me dijo cosas lindas cuando yo salí. Seguramente me dijo que iba a hacer falta, que mi trabajo había sido brillante, que era bonito lo que había hecho y que sentía un gran aprecio por mí. Y yo sabía, en ese momento yo no había leído La magia de pensar en grande, pero yo sabía que era mucho mejor negocio desde el corazón pensar bien en los demás que pensar mal. Las guerras siempre se arman porque nosotros respondemos con la misma moneda. Las guerras siempre se arman porque nosotros respondemos con la misma moneda. Si nosotros pagamos con otras monedas las cosas que nos hacen,
si nosotros respondemos con abundancia a la escasez, nosotros empezamos a cambiar a las personas, porque las personas no están preparadas para recibir cuando ellos no están dispuestos a dar, y eso hace que cambie su actitud.